Hola queridos amigos de Miremos el Mundo. Primero que nada quiero decirles que en el último tiempo no he tenido el tiempo ni la tranquilidad para poder editar y subir las entrevistas que he hecho. He hecho muchas entrevistas, he conocido en México gente realmente muy valiosa y bueno, el material está ahí. Pero ahora que ya ha pasado estas etapas un poco complicadas, ya verán las entrevistas, estas conversaciones tan agradables que he hecho con tanta gente. La verdad es de que sí está muy triste mi corazón. Fue una noticia muy lamentable que recibimos esta mañana de mi amigo Miguel, que desafortunadamente ayer falleció con él. Se nos fue al cielo. Y pues hay que recordar algunos de sus, filosofía, de sus tesis acerca de la personalidad del presidente, que bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decía a Miguel que en paz descanse y que nos está viendo y que está aquí en compañía con nosotros. La verdad es de que vamos a tratar de ser fuertes, pero él decía que estábamos en el cuarto renacimiento. Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí con mi amigo, el maestro Miguel, que ustedes ya lo conocen. De todas formas se va a presentar con ustedes. A ver, Miguel, y vamos a tu nombre completo, Miguel, y bueno, pues una semblanza así rapidísimo. Con todo gusto. Soy Miguel Ángel Ortiz López, su servidor y amigo. Mi área académica de conocimiento es la mercadotecnia, aunque en forma autodidacta estoy especializado en el estudio del comportamiento humano, de las condiciones neurofuncionales, entre otras del personaje que nos toca hablar. Queridos amigos, quiero comentarles que la entrevista o charla tan entretenida que sostuvimos con el profesor Miguel Ángel Ortiz la realizamos el día 27 de julio. Fue una charla preciosa. El señor Miguel era una persona muy amable, muy entretenida, muy interesante, muy informada, muy culta y muy de piel, la verdad. Nos hicimos, bueno, amigos en muy corto tiempo. Y bueno, francamente, como les dije antes, yo no estaba como en condiciones de editar esa entrevista, pero empecé a hacerla justo en la semana que es la segunda semana de julio. Empecé a revisarla, a mirarla y a tratar de editarla, pero no alcancé a terminarla. De hecho, el día sábado 23 de julio hablamos por teléfono y pactamos hacer una segunda entrevista sobre su último libro. Bueno, el señor Miguel falleció el día 26 de julio, casi un mes de su entrevista. A mí eso me puso muy mal y todavía no puedo superar su partida. Espero que disfruten igual que yo de la delicia de esta entrevista con Miguel. Gracias. Para Miremos el Mundo, desde la Ciudad de México, tengo el gusto de estar con el señor Miguel Ángel Ortiz, tu servidor. Muchas gracias. A él lo conocí viendo los enlaces de Nancy Rodríguez, sí, de Oro Sólido. Él es comentarista cada miércoles, ¿no? Sí, ya lo hicimos costumbre, ya dependemos ambos de ambos y nos da mucho gusto el participar y el tener el privilegio de dirigirle al auditorio de Nancy y ya a otros auditorios como ustedes, a los cuales les agradecemos su atención, el compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestros pensamientos,
que la mayor parte de las veces pues tienen un fundamento. Su servidor, aunque no soy psicólogo, mis participaciones, mis comentarios están enfocados precisamente desde la perspectiva del perfil neurofuncional de las personas a las cuales nos dirigimos y tratar de escudriñar, de investigar las causas por las cuales tienen la actuación que tienen, empezando lógicamente por la cabeza de este país, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto la transformación de lo que era al día de hoy, la transformación de la sociedad mexicana, del gobierno? Para bien, definitivamente. Yo digo que manejo dos edades, la edad cronológica. Yo nací en octubre de 1949, tengo 72 años, y mi edad en renacimiento, que apenas tengo 7 años en esta situación. Conocí ambas épocas, la anterior de los últimos, ¿qué te gusta? 8 gobiernos, estando consciente de ello. Y en comparación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, definitivamente hay un cambio extremo, de viajar de la oscuridad a la luz, metafóricamente hablando, y de comparar esta situación por la que estamos pasando en México contra la situación que han pasado otros países latinoamericanos o que están pasando hoy día. Señoras y señores, esto que están viendo ustedes es algo que en su perra vida los prianistas van a ver. El amor del pueblo hacia un presidente de la República, hacia un político. ¿Saben qué hace la gente cuando ve a un político de oposición en la calle? Les mientan la madre. Bienvenidos. Gracias, presidente. Le agradezco, presidente. El mejor presidente. Gracias por venir. Soy su fan, presidente, soy su fan. Es un honor estar con Obrador. 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 Por favor, es un honor. Como el caso, lo comentábamos hace un rato, Laurita, de Salvador Allende, que me preguntabas cómo veía yo en retrospectiva la actuación de Salvador Allende. Salvador Allende tuvo un gran problema, difícil, casi imposible de resolver. Vivió adelantado a su tiempo. Exactamente. Esta década era la que le correspondía a él para llegar a un buen fin. Sin embargo, dejó sembrados en muchos latinoamericanos la esperanza del cambio. Exactamente. Que afortunadamente para nosotros se está dando en México, y digo afortunadamente porque, aunque conozco muy pocos países sudamericanos, sí tengo que darles la razón, y con mucho gusto, con mucho agradecimiento lo hago, de considerarnos el hermano mayor. México no es más, no es menos que los demás países, solamente que las circunstancias nos han hecho que desarrollemos este papel. Será nuestra vecindad con el imperio de los Estados Unidos, no lo sé, pero sí sé que tenemos una responsabilidad muy grande al ustedes considerarnos como sus hermanos y como sus hermanos mayores. Y lo que está sucediendo en México, afortunadamente para todos, se está viendo replicado en muchos países latinoamericanos, como es el caso de las elecciones más recientes que hubo ahora en Colombia. Y que ganó precisamente un candidato mal llamado, entre paréntesis, de izquierda. Aquí no vale el decir que es de izquierda o que es de derecha. Aquí lo que vale es decir que es un gobierno nacionalista que tiene un profundo conocimiento de lo que es el pueblo y que a él enfoca sus esfuerzos.
Y el reverso de la medalla, pues es el gobierno o la forma de pensar entreguista que por comodidad, por egoísmo o por cualquier otra razón prefiere que un país extranjero explote sus propias riquezas a costa del bienestar de las mayorías de ese país. Hace rato conversábamos con Miguel sobre la similitud que yo veo, y creo que él también está de acuerdo, entre Salvador Allende y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ambos llegaron a tener la presidencia después de 3 intentos, ¿no? Exacto, sí. Y también con Salvador Allende, que fue elegido democráticamente, él quiso hacer una transformación del país, ¿no? En paz. En paz. Como lo está haciendo López Obrador aquí en México. Claro, nosotros conocíamos que históricamente los cambios se daban siempre por la guerrilla, guerra, qué sé yo, de manera más violenta, ¿no? Las revoluciones. Pero se está demostrando en la práctica que el sueño de Allende, de transformación bajo la vía pacífica, es posible. Es posible, y lo acaba de mencionar. Inclusive, dentro de las frases que mencionó hace algunos días, es que Salvador Allende no ha muerto. No, exactamente. Allende que su ejemplo sigue vivo. Su legado, claro. Y prueba de ello, pues, es la propia actuación de López Obrador. Que aún y cuando su vida seguramente ha estado en riesgo, porque sí son muchos sus detractores y muy poderosos, sí. Como dice él en sus propias palabras, tengo miedo, pero no soy cobarde. Exactamente. Son palabras que también pudo haber mencionado Salvador Allende en su momento y que lo demostró sobradamente. Entonces sí hay muchas similitudes, algunas no tan positivas, como el hecho de que tanto Salvador Allende estuvo rodeado por gente muy cercana que no le fue fiel. Exactamente. Como también hay gente cercana a Andrés Manuel López Obrador que actúa por interés de un beneficio propio, no precisamente por una entrega completa hacia el país y a sus habitantes. Desafortunadamente es una condición humana y tiene que haber gente negativa para que haya gente positiva, es la ley del equilibrio. Pero en este caso es muy evidente que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador podría haberse frenado, pero no por culpa de él, sino por culpa de tantos escalones que tiene la escalera, desde el cenit donde él se encuentra hasta el piso donde se encuentra el pueblo. Todos esos escalones significan funcionarios que, si bien muchos pueden comulgar con él y ser fieles seguidores, habrá unos que definitivamente no lo sean, como sucedió en el caso de Salvador Allende. Exacto. El caso de Salvador Allende, a través de la historia, nos demuestra que hubo complicidad por parte de algunos funcionarios de su gobierno para llegar a la masacre que se llegó y a su asesinato, porque no se le puede denominar de otra forma. Exacto. Afortunadamente los tiempos han cambiado en el mundo. Ya no son los golpes de Estado, ¿no? Los que imponen gobierno, pero ahora tenemos los golpes blancos, ¿no? Sí. Que lo que intentan también, bueno, se intentó y se logró, digamos, en Brasil, ¿no? Con Lula. Con Lula da Silva. Con Dilma. Ajá. Y bueno, que también quisieron hacer lo mismo con Cristina, ¿no? En Argentina, afortunadamente eso no... Sí, pero ahora hay un factor determinante y lo hemos comentado ya en algunas ocasiones. La tecnología en comunicación. Desafortunadamente las personas a las cuales te refieres no contaban con este instrumento, pues realmente con mucho valor. Exacto. Un valor estratégico, un valor de toma de decisiones que nos permite este simple aparato hacer del conocimiento de la gente de información o que no tenía o que no estaba en capacidad de reflexionar sobre esta información. Ahora sí la tiene, y es una ventaja abismal, es una ventaja de un mundo a otro. Yo siento que de haber existido la telefonía celular, el internet en la época de Salvador Allende, otra hubiera sido la historia. Claro. Nos tocó a nosotros vivirlo, estamos procurando sacarle el mejor provecho
para el bienestar de las mayorías, y la prueba de que sí se puede es que sin disparar un solo tiro, ¿cuántos logros ha obtenido Andrés Manuel López Obrador? Claro. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Claro. Es que el presidente, en mi opinión, es un gran estratega, ¿no? Definitivamente. Es tan inteligente que él es un ajedrecista, ¿no? Es espectacular, ¿no? En su manejo de la política externa con Estados Unidos, que finalmente, aunque está en decadencia, pues está tanto... No, de que está en decadencia lo está, pero también esto no significa que deje de ser poderoso, no. Claro. Junto con Rusia son los países más poderosos del planeta. Lo que estaba pensando ahorita que te refieres a López Obrador respecto a su IQ, es que efectivamente tiene un coeficiente de inteligencia muy, muy alto, pero hay otras razones que yo he ido descubriendo a través del tiempo. Lo hemos comentado, que tengo años investigando a Andrés Manuel López Obrador desde la perspectiva de su historia familiar, de su propia condición neurofuncional o perfil psicológico, y entre otras, a la conclusión que yo he llegado es a lo siguiente. En primer lugar, que su marco familiar fue de ejemplo, fue ideal, hijo de un comerciante, hijo de una ama de casa, que de lo que se preocuparon fue de crear para él y para sus hermanos un medio ambiente adecuado para su crecimiento. Otro factor determinante fue su cercanía con la naturaleza. Lo dijo hace algunos días, de que para él era un placer andar descalzo en las selvas de Tabasco, meterse a bañar a los ríos de su estado, que él no se refiere como su tierra, sino como su agua, y esto tiene muchos significados. El hecho de ser afortunado y por las condiciones que privaron a su alrededor, y me refiero en el aspecto familiar, en el aspecto del medio ambiente, en el aspecto natural, esto fue propiciando una situación para que él tuviera una conciencia de sí mismo a edad muy temprana. Yo me imagino que él se enfrentó con él mismo para su conocimiento y para su aceptación aproximadamente a los 16, 18 años, precisamente cuando se vino a México a estudiar la preparatoria. Y después la universidad. El hecho de haber pasado por este ejercicio, que les deseo absolutamente a todos, de tener el valor de reconocerse y de aceptarse, entre muchas otras cosas, lo evolucionó a tal grado que tuvo la capacidad para reconocer los errores que había cometido y no volverlo a hacer, para disculparse de corazón con las personas a las que había ofendido, había lastimado de alguna forma, y también no volverlo a hacer. Esto permitió lo que yo llamo una evolución en su crecimiento como ser humano. Evolución a la que todos tenemos acceso, claro. Todos tenemos derecho, y la cosa es nada más que conciencia, ¿no? Tomar conciencia y tomar la decisión, tener el valor de reconocerlo y cambiarlo, mismo. Y esto nos da un valor agregado tremendo, Laurita, como es el que podemos recobrar nuestra capacidad de reflexión y pensar el por qué nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros tuvieron la actuación que tuvieron, que en muchos casos, déjame decirte, que lo tomamos nosotros, sus descendientes, como un castigo. Y sin embargo no es un castigo, ni tenemos por qué reclamarles, porque fue parte de su experiencia que bien nos pudieron haber transmitido o heredado genéticamente. Pero nosotros llegamos
ese comportamiento, si a nosotros nos afectó de manera negativa, nosotros tenemos la capacidad de reflexión, de análisis y de decir, bueno, ese a lo mejor sí me afectó. Pero yo no quiero que eso Exacto. ocurra con mi familia o con mis hijos. Exacto, entonces rompemos esa cadena de acontecimientos, otorgamos, por así decirlo, un reconocimiento o un perdón a nuestros ancestros para no seguir teniendo o heredando esos traumas, claro, romperlos, claro. Exactamente, y empezar lo que Andrés Manuel se refiere como la transformación, como un nuevo renacimiento. Claro. Donde se cambia absolutamente todo en la vida, que no es fácil ni es gratis, claro. Pero bien vale la pena. ¿Por qué se refiere Andrés Manuel López Obrador a una nueva normalidad? Y lo comentábamos con unas personas que tuvimos el gusto de tener en el programa de Nancy hoy por la mañana, sobre la relatividad de las palabras. Yo cuando niño tuve una experiencia de que en el primer día de clases el maestro dio una orden: niños, lleven en una página de su cuaderno con círculos. Yo con 3 grandes círculos llené la hoja de mi cuaderno, dije, ya acabé y seguro me va a premiar. No, lo que me gané fue que mandara un recado a mi mamá diciéndole que estaba ayudado de baja y que le recomendaba que me inscribiera en una escuela para retrasados mentales. Esto me hizo sentir anormal, claro, a tal grado de que me afectó casi toda mi vida. Pues claro, como no. Cuando yo tomé conciencia de eso, dije, bueno, tengo que entender que los avances en el estudio de las personalidades hace 70 años no era lo que soy. Y que para el maestro era desconocido el hecho de conocer el significado de la palabra literalidad. Y que una de las características de los Asperger es que precisamente abusamos de ser literales, tanto en la comunicación que nosotros transmitimos como en la que recibimos. Si el maestro en su momento no dijo ni cuántos círculos, ni de qué tamaño, yo recibí la orden, la traduje en mi mente literalmente y cumplí con ella. Claro. Esa es la condición que ahora les aconsejo que tomen a los contemporáneos, que antes de emitir una opinión, analicen perfectamente lo que dicen o lo que oyen, para que le den el contexto adecuado y no se vayan precisamente por el contexto negativo, que es desafortunadamente a lo que tiende la mente humana. Siempre nos vamos por el sentido de yo soy el sacrificado, yo soy el que va a ser inmolado para que el otro tenga la razón. No, ambos pueden tener la razón si se ubican precisamente en un contexto más real de lo que uno quiere decir y de lo que el otro quiere escuchar. Claro. Ay, súper interesante todo lo que estás comentando. Y volviendo un poco a Latinoamérica, hablaste que México se ha convertido como en el hermano mayor, ¿no? de los procesos de cambio que estamos De hecho, viviendo. lo somos históricamente, Laura. Recordemos que si bien casi en paralelo el imperio azteca y el imperio inca se deben sus inicios, su desarrollo y también su declive. Sin embargo, no sé si por las condiciones geográficas de México respecto a Estados Unidos, que es una de las principales potencias, se nos considera el hermano mayor, o tal vez sea por el territorio, por la extensión territorial. Brasil es más grande que México y sin embargo, a lo mejor a Brasil no se le reconoce como hermano mayor por el simple hecho de que se habla portugués, no se habla español, que el español tiene más afinidad con todos los países latinoamericanos. Lo que sí hay bien claro en ese sentido es que nosotros también nos sentimos hermanos de ustedes y una prueba de ello es que por parte de México, salvo alguna ocasión que se mal informó a la gente respecto a que México había invadido Guatemala, si no mal recuerdo, fuera de esto que no fue comprobado históricamente, México no ha agredido a ningún país.
porque somos, creo, responsables de nuestros actos e históricamente hemos considerado a todos los países latinoamericanos no como independientes desde el punto de vista de que estén en otro planeta, no. Con el respeto a sus territorios, con el respeto a las características de sus culturales, culturales, etcétera. En México consideramos a los habitantes de todos los países latinoamericanos y a los propios países como si fueran parte del nuestro. Exactamente, ese era otro tema. Digamos, podemos hablar de que otra vez se vuelve a poner en boga, no sé, el sueño de Bolívar, ¿no? Ah, definitivo. Como decía Mujica, hay veces que en Latinoamérica los gobiernos se derechizan, otras veces como que tienden hacia la izquierda, digamos. Ahora estamos viviendo ese momento donde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son mucho más democráticos, más de izquierda, digamos. Por así llamarlo. Yo odio las etiquetas, te soy franco, de decir que soy de derecha o soy de izquierda. Bueno, además ya porque también, lo mismo me gusta compartir. Como izquierdista que pudiera ser, como también me gusta el respeto a la propiedad privada, a la mía, como derechista que podría yo ser. Bueno, pero es que ahí... Bueno, es más bien una conceptualización de, en principio, sentirnos la parte responsable de nuestra casa, empezando por ahí, por nuestro territorio, por nuestro espacio físico. Sí, pero para de ahí correr y sentirnos orgullosos de formar parte de un país, de una cultura. Y a lo que yo voy es sentirnos orgullosos de lo que es nuestro continente. A eso es lo que yo quería ir. Digamos, igual el presidente, en relación a este sueño de Bolívar, de hacer la patria grande, de la que habla, bueno, Maduro, aunque con diferentes tendencias. Claro, bueno, son diferentes países, diferentes también pensamientos, ¿no? Pero que hay algo en común, ¿no? Y el presidente ya hace un tiempo que está hablando de lo que sería como no es la como la Unión Europea, ser como un comparativo. Sí, digamos lo que sería la Unión Europea, pero ser una comunidad latinoamericana. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. No. ¿Y tú piensas que podríamos lograr algo así viéndolo? Definitivo. Y tan definitivo como esto. Yo he viajado poco al exterior, por ejemplo a Colombia. Estuve en Cali y recibí un tratamiento como si estuviera yo en la Ciudad de México. Sentía ese calor humano. Y creo que eso mismo podría yo sentir en Buenos Aires, en Guatemala, posiblemente también en Brasilia, que el idioma es lo que nos separa. A pesar de la barrera del idioma, ¿no? Exactamente, porque eso es parte de nuestra genética, de sentirnos con esa identificación de hermanos. Y creo que el sueño de Simón Bolívar, creo que la pretensión que en su momento tuvo Salvador Allende y que ahora es idea de Andrés Manuel, es bien posible de alcanzar. ¿Qué nos lo impide? Pues desafortunadamente ya va en declive, pero los Estados Unidos son los principales que no quieren que haya esa unión porque se les acaban los países para depredar. Exacto. Que no se han dedicado a otra cosa más que eso. Con ¿cómo se llama? La reunión que hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ay, se me fue el nombre ahorita.
bueno, esta reunión de los países de Latinoamérica, donde no participaron todos los países de Latinoamérica, porque Estados Unidos no permitió ni la visita de Maduro, ni de Cuba. Y creo que la posición de Andrés Manuel López Obrador fue muy clara en ese sentido. Sí, desde un principio aparte, ¿no? Tenemos aquí en México un dicho que dice, o todos coludos o todos rabones, pero todos, no excepciones. Claro. Y creo que esto puede ser parte de la filosofía de la que en su momento va a funcionar en esta unión de países latinoamericanos, que ojalá y el tiempo me permita llegar a ver cómo estoy viendo la transformación de México. Esto mismo me gustaría verlo replicado en todos y cada uno de los países de Latinoamérica, que en paz, sin disparar un solo tiro y sin la influencia de ningún país extranjero, cada país latinoamericano encuentre su camino y decida su propio destino. Claro. Bueno, qué interesante, Miguel. Te agradezco mucho tu tiempo. A mí te agradezco conocerte, mucho. Muy agradable. ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, con el hecho de la invitación, resulto repetitivo, pero bien vale la pena. Amigas, amigos, tengan el valor de hacer un acto de conciencia interior, de enfrentarse consigo mismos, de conocerse y de aceptarse. Esto va a generar un cambio definitivo en sus vidas que espero sea para bien. Y es la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo en lo particular ya soy bisabuelo, de que cuando nos llegue el momento de despedirlo, lo hagamos en sana paz, sin deber ni querer cobrar lo que no corresponda. Irnos en paz con la vida misma que nos está dando esta oportunidad definitivamente de ser mejores de lo que somos hoy día. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto fue para Miremos el Mundo. Hasta luego. Que estén bien y hasta el próximo video seguramente.